¿Cómo estás, Nica? Bien, ¿y tú? Ahí estamos. Interrumpimos a Nasser. Oh, Oiga, ah, oh. Ahí sí, ya, lo silencié un poquito, lo silencié. Calmado, tranquilo. ¿cómo eso? Uy, Ah, ya. Sandor y Micaela no vinieron hoy día. No. Casa, vos, Hola, pero... Así Sandor. nomás. Hola, Mica. Hola, Gaby. Hola. Oh, oh. Estamos cansaditos. Re floja. Ya, comencemos. Silencio, silencio, por favor. Estimados. Oye, ¿por qué hay tanto en Zoom y poco? O sea, no son pocos, pero no vino Sandor. Oh, no, si ya no está ni ahí, ¿no es cierto? No. Bueno, así, oh. No, ¿y quién más no vino? La Laura tampoco está. Oh. ¿Y número uno tampoco? Oh. Ah, pero número dos ahí está haciendo mérito para. Oh, en la prueba estuvo a punto de sobrepasar, de cambiar la numeración. Ya. Oiga, ¿qué está haciendo? Ya. Primero, los que están en Zoom, por favor, si me pueden decir si se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Todo bien? Ya. Gracias, Micaela, gracias, Sandor. Ya, comencemos. Primero, lo de siempre. ¿En qué estamos hacia...? Oiga, ya pues, ya empezamos la clase. Porque, ¿sabe qué? Yo creo que usted está muy atrás. Y acá hay un puesto desocupado. No, oh. No, pero están como muy agrupados atrás. No, uy, te debería decir, ya profesor, no se preocupe, por el honor, solo por el honor, solo por el honor, solo por el honor voy a estar ahí. No. Ya, ahora sí partamos, para que no nos distraigamos. ¿En qué estamos? ¿Quién se la juega? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué vimos la clase pasada? Pero, ¿por qué se siente ese micrófono? Hicimos la parte A del ejercicio 1. Ya, exacto. Vimos la parte A, O sea, el ejercicio 2. sí, del ejercicio 2 de la vez pasada. Hicimos la parte A, quedó pendiente todo lo demás, pero varios ya me han dicho que lo están viendo y les voy a subir la pauta pronto, así que voy a seguir avanzando. ¿Qué más? Dígame. Lo que yo aprendí fue como cambiar de lo de la utilidad, pasarlo a los flujos y Ya. como calcular bien los flujos. Exacto, estamos aprendiendo con mucho detalle, bastante bien. Creo que la clase pasada fue muy buena. Bueno, ustedes como sección en general son muy buenos. A aprender a confeccionar flujos de caja. Eso es una cosa. ¿Y qué dificultad agregamos en el ejercicio recién pasado? El WAC. Aprendieron a calcular a grandes rasgos lo que es. ¿Sí? Sandor, No, dígame. nada, profe, nada. Iba a responder otra cosa. Sorry. Ya, bueno. Aprendieron además. Dígame. Pero ponga su micrófono. Dígame, pues. Está perfecto, así tiene que hacerlo. Lo que pasa es que la clase pasada trabajamos con Espera un el WAC. segundo, espera un segundo. Ah, Necesito que estén en silencio todos para escuchar a su compañero. Dígame. trabajamos con el WAC y en el WAC veíamos que, por ejemplo, en una parte se le sacaba el interés. O sea, se le sacaban los impuestos a la tasa. ¿Sí? Entonces, O al sea, momento, es un poquito más complicado que sacar el impuesto a la tasa, pero sí, aprendimos lo que pero era el escudo tributario. Bien, eso. bien. Entonces, al momento de nosotros calcular nuestros flujos futuros, porque el WAC se ocupa para traer a valor presente, ¿Sí? tenemos que descontar los impuestos, ¿o no? Porque no se compensa ahí. No, O no. igual los tengo que descontar. Exactamente, tenemos que descontar los impuestos porque en estricto rigor, dentro de los costos ya descontamos ahí lo que había que pagar de interés, está dentro de los gastos. Por lo tanto, tenemos ese impuesto que calculamos ahí, incluye todo, ya es más chiquitito en el fondo. ¿Mm? ¿Sí? El costo es más barato. ¿Se escucha o no? ¿Pero por qué lo apagó, pues? No, pero si me... Ay, ya préndalo, pues si tiene que dejarlo prendido todo el rato hasta que terminemos de hablar. Oh.
Ya, no, en este caso no, para que no se complique, número 2, en estricto rigor, lo que necesitamos hacer es descontar todos los puntos. En estricto rigor, lo que podríamos, entre comillas, hacer es descontar los impuestos ahorrados por los intereses, pero eso nosotros no los consideramos en el flujo, por eso no se agregan. Ah, ¿Ya? ya, gracias. No se preocupe. Sí, Micaela, dígame. Profe, tengo una pregunta muy cortita, que estaba revisando el PPT y creo que la Mari lo había preguntado, pero no estoy segura, que tenía Ya. que ver con los efectos colaterales, que tiene relación con la canibalización. Si Ya. uno crea un proyecto y afecta a otro, ¿me conviene hacer ese nuevo proyecto o lo descarto? O puede ser como que a futuro me conviene igual. No es que convenga o no convenga, sino que uno incorpora en los flujos del nuevo proyecto, incorpora los flujos perdidos del otro proyecto. De hecho, justamente el Ya. ejercicio de hoy incluye eso, el costo de Ah, ya. oportunidad de perder ventas de otro para hacer el nuestro. Pero que igual el nuevo proyecto igual tiene que ser superior al proyecto anterior, por decirlo así. Como, Exacto, a lo que se pierde del otro proyecto. exacto, ya, súper. Tal Y cual. profe, después podemos repetir un poco lo del proyecto puro, que me enredé un poco como con el Sí, el PPT. proyecto puro se refiere a que nosotros siempre vamos a considerar en nuestras evaluaciones de proyectos que el financiamiento, el pagar la cuota del crédito, no la vamos a considerar en el flujo. A eso se le Ah, llama ya, proyecto puro. ya, ¿Ya? súper. Eso. Gracias. Ya, no se preocupe, dígame. Con lo que dijo recién, yo también me había quedado con una duda de la clase pasada, que ¿Ya? si empresas podían duplicar los costos como se estaba incorporando en otro proyecto. No sé si me explico. No, o no lo entendí, perdón. Como uno incorpora los costos de un proyecto que se canibaliza, ¿cierto? O sea, incorporamos los flujos positivos que se dejan de perder de otro proyecto. Eso es Ya, sí. canibalización. Pero ¿Ya? en ese otro proyecto también se contabilizan o se pueden contabilizar ¿Qué cosa, güey? los que se pierden. No, porque en el otro no está evaluándose nada. El otro va a tener ciertos flujos solamente. El otro no tiene que evaluar si se hace o no se hace. Si es que se llega a hacer, es responsabilidad del nuevo que se está haciendo. Y por eso solamente ese descuenta a los otros. Ya. ¿Estamos? Eso. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta en qué estamos? ¿Sí? ¿No? Ya. Dígame, Mari. Profe, entonces del ejercicio hicimos la, ¿cuál hicimos? La Sacamos A. el WAC, pero ya. Eso en el Sí. fondo, pero habría que sacar ahora valor presente con el Sí, WAC para sí. terminar la A. Exacto. Ya, Exacto. perfecto. Y Súper. no, sí lo hicimos, ¿no? Sí lo hicimos y nos dio negativo así como menos 29 millones, una cosa Ah, así. verdad, menos Sí, eso, 29 todo eso millones. era la. Perfecto. Ya, gracias. Ya, no se preocupen. Ya, ahora vamos a empezar. Solamente les quería, para seguir motivándonos, a mí me ha tocado vivir bastante evaluaciones de proyectos, de hecho eso es de las cosas que más hacen ingeniero comercial dedicado a finanzas, en donde los contratan y no es mucho más distinto a lo que estamos haciendo ahora. Obviamente que qué es lo que hace cuando uno presenta esto a un directorio o dueño de empresa, dice ya, oye, ¿y cómo estimas tú las ventas? Y ahí uno dice, ah, mira, no, se hizo un estudio de marketing, se proyectó, se hizo un análisis de mercado y se debería vender eso. Ah, ya, ya. Y después dice, oye, ¿cómo estimas tú que esos costos realmente van a ser los que se pagan? Oye, ¿y cómo sabes que se va a depreciar de esa manera? Etcétera, etcétera. ¿Ya? En general, evaluar proyectos o valorizar empresas se refiere a lo mismo y eso es muy cercano a lo que están haciendo ustedes para que lo tengan como concepto. Lo mismo se puede ir complejizando un poco más, un poco menos, pero se refiere exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con otros dos ejercicios. Bueno, en realidad fui como súper iluso en la hora anterior que yo quería hacer los dos ejercicios, pero alcanzamos a hacer uno. Eso de los tiempos como que no es no la siento mucho. Ya, comencemos. No sé si se puede ver, por favor, el PDF. ¿Cuál es? ¿Sí? Ahí sí, ya. Empecemos. Un laboratorio acaba de descubrir una forma de generar energía mediante el reproceso de uno de los químicos derivados de un proceso principal que hoy en día vendían en el mercado secundario a 0,3 el litro. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué quieren decir con eso? Al tiro se los digo.
¿Qué tiene que decir? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que nosotros queremos aprender con eso? ¿Qué pues? ¿Es un nuevo proyecto de un proyecto anterior? Ya es un nuevo proyecto en donde nosotros vamos a dejar de vender algo para hacer esto. O sea, específicamente, acá vamos a ver lo que habíamos comentado de la canibalización entre comillas. Vamos a dejar de recibir dinero de 0,3 por litro para poder venderlo a, y ahí más adelante se van a dar cuenta, en vez de venderlo a 0,3 se va a vender a 3,8. A eso se refiere. Dejar de vender en un proyecto o vender menos de un proyecto para vender en otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar de acuerdo a todo lo que hemos visto de crear flujos de caja, calcular el costo de capital, perdón, y luego asimilar eso con los criterios de evaluación de proyecto. ¿Ya? Sigamos avanzando. Confían que con los actuales 700.000 litros de cada año, que aumentarán al 10% anual los próximos 4 años. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Cuántos van a ser las ventas? 10% más cada año. ¿Por qué se los digo? Porque en la hora anterior les dejé así como 10 minutos que lo puedan resolver y les costó muchísimo soltar la mano, empezar a hacer el ejercicio. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a ejercitar. Si yo les digo eso, ¿qué me dirían ustedes? Primero hay que entender que las 700.000 son las ventas de ahora. Van a incrementarse 10% por año. Ojo, al año 1 crecen 10%, al año siguiente vuelven a crecer 10 y al año siguiente vuelven a crecer 10. Eso es lo que a nosotros nos dice el enunciado. ¿Ya? Aumentarán al 10% anual por los próximos 4 años. Podrían vender la energía derivada de cada litro en $3,8. Vayan tomando nota. Ese es precio de venta por litro. ¿Ya? ¿Están tomando nota? ¿Están anotando? Oye, no han anotado nada, pues. Ah, ya, sí, algo anotó. Ponga ahí, precio de venta 3,8. Ya, después, con costos de tratamientos y reprocesos de $1,5 por litro. ¿Qué es eso? Costo variable, muy bien. Costo variable 1,5, precio de venta 3,8, costo de oportunidad o canibalización por litro 0,3. ¿Cuántos periodos son? 4 años, ese es el plazo del periodo. Actualmente, hoy en el periodo 0 se venden 700.000, pero obviamente que empezamos a trabajar desde que se comienza, desde el año 1 en adelante. O sea, tenemos que calcular la cantidad de litros que se venden del año 1 al 4. Los gastos y costos fijos en personal alcanzarían los 15.800 al mes. ¿Qué es eso? Costos fijos. Pero ojo, oiga, ¿son costos fijos mensuales o no? Sí, al mes. Por lo tanto, hay que transformar al año. ¿Por qué se los digo? Porque sería sumamente práctico que ya empiecen a ir estudiando ustedes solitos sin que lo vaya resolviendo yo. Se van a dar cuenta que cuesta enfrentarse a un ejercicio. O se empiezan a ir por lugares que no tienen nada que ver a cómo se van a ir resolviendo. ¿Ya? Para transmitir dicha energía y venderla en el mercado deberían hacer una inversión en infraestructura de 2,6 millones y en activos de corto plazo no financiados espontáneamente por 310.000. ¿Qué es eso? ¿Quién se la juega? Dígame. El costo de hacer el proyecto, que supuestamente, por lo que dijo en clase, en el último periodo se debería anular. No, vamos con calma. Micael, ya, espérame un segundo, Micael. ¿Por qué cosa? No es que se deba anular. No, eso no pasaba con eso. No pasaba con la compra de activo fijo. ¿Qué pasaba con el activo fijo? Sí, pues, pero si es infraestructura por 2,6 millones. Dígame. Oh, ¿ve? Inversión, ¿no? Exactamente. Y a eso hay que sumarle
310 o eso aparte? No, eso hay que sumárselo, porque nos dice, son infraestructura en 2,6 millones y en activos de corto plazo no financiados espontáneamente por 310.000. O sea, toda esa suma es la inversión. Todo eso es la Ya. inversión, pero se tratan de forma distinta. Por eso me separan los montos. 2,6 se tratan de una forma y 310 de otra. Micaela tenía la mano levantada. ¿Quiere decir algo de eso? Sí, no, tengo dos preguntas, con algo de antes y ahora con la hora. Con la hora, entonces los 2,6 millones solamente los considero como inversión. Inversión en activo fijo. ¿Y qué pasaba, Micaela, con el activo fijo? ¿Qué les dije yo en la primera clase de flujo? Que primero se deprecia, obviamente, y nosotros siempre el activo fijo tenemos que saber si al final se regala, se entrega, se vende a cero, se vende más caro, siempre. Por lo tanto, siempre toda compra de activo fijo ustedes tienen que analizar si es que genera o no un efecto tributario. Ese punto es clave. ¿Cuándo no pasa eso? Cuando es a perpetuidad y en estricto rigor el activo fijo funciona, comillas, para siempre. Y dejar la venta en un periodo infinito no tiene ningún efecto, obviamente. ¿Estamos claros? El activo fijo es perpetuo. No, No es perpetuo, por eso se ve el efecto tributario. exactamente. Ya, En perfecto. cambio, ¿qué pasa con lo otro? Está Pablo levantando la mano. Pablo, dígame. Oiga, pues. No, sí, sí, que estaba escribiendo en la pizarra, ¿o no? ¿No? Nada. Ah, ya. Aquí cuando empiece a escribir la pizarra, ¿podría mostrar la pizarra? Por favor. Sí, voy a estar más atento. Ya, gracias. Ya. Fue así como, Profe, y ¿qué pasa? algo cortito antes de seguir avanzando. ¿La canibalización sería la resta entre los 3,8 litros menos los 0,3 o solamente Sí, los 0,3? tal cual. Ya. En estricto rigor, la venta que realmente se va a efectuar es la diferencia. Yo ahora cuando lo resuelva lo voy a resolver abierto, no separándolo, pero se pueden juntar, no habría ningún problema. Sí, Ya. número 2, dígame. Es que quiero que alguien me explique lo que viene después. Dígame, ¿ya me va a explicar eso? Sí. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Ya, dígame, ¿cuál? Ya, las dos, ya. Millones entonces se van a depreciar y después se le agrega el flujo de 600.000, que es lo que se vende el cuarto año. Y Ya. los 310 sí era lo que dije, que eso sí se recupera al final del periodo. Ya, ¿y por qué? ¿Cómo logra saber usted que esos 300.000 se tratan así? Por favor, todos pongan atención, porque esto no es evidente. Dígame. Pero acérquese. ¿Qué? De igual forma, se podría recuperar la inversión en activos de corto plazo. O sea, dice que se va a recuperar la inversión, ¿o no? ¿En cuál? Se podrían recuperar la inversión en activos de corto plazo no financiados espontáneamente, pero ¿cuáles son los activos de corto, o sea, el financiamiento de corto plazo que no es pasivo espontáneo? Eso quiero que me expliquen. De partida, ¿qué es lo que eran los pasivos espontáneos? Eso lo vimos en intro, ¿se acuerdan? No, sí, es maravilloso, esta materia es extraordinaria, ve que mezclamos todos, dígame, Mari, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que eran los pasivos espontáneos? Un pasivo espontáneo es un pasivo que uno tenía generalmente a corto plazo y por lo tanto no generaba intereses. Por ejemplo, cuando uno se demoraba en pagarle, no sé, los sueldos a alguien, ¿Ya? Exacto. uno quedaba como en debe con eso, pero no iba generando más intereses ni nada. Exactamente. El pasivo espontáneo, eso lo vimos en intro, ¿no? Sí, por eso, sí, yo encuentro que intro debería tener así como promedio 5 para pasar, porque necesitan saberlo muy bien para todos los ramos que vienen después. El pasivo espontáneo, así como nosotros teníamos activos corrientes y activos no corrientes, no nos vamos a entrar en eso, no tenemos tanto tiempo, pero los tipos de pasivo que nosotros vimos eran los pasivos espontáneos y los pasivos financieros. El pasivo espontáneo, el ejemplo que yo siempre doy en intro, y todos los que estuvieron con intro conmigo, que yo creo que fueron casi todos, ¿qué es lo que les decía? El ejemplo de, no sé, el diarero. ¿Qué les dije yo? Abre una segunda sucursal. Tiene que tener el doble de diarios puestos, el doble de inventario, pero ¿los financia él o no? En general no. Su proveedor se los pasa y le dice, págamelo en una semana. ¿Quién está financiando ese aumento de activo corriente? Un tercero, y me está cobrando, ¿no? No. Por lo tanto, todo lo que se financia de activo corriente, en general, primero se financia con pasivos que son normales de la operación, por eso se llaman pasivos espontáneos, y lo que falta por poner, ¿quién lo coloca? El mismo. ¿Y eso cómo se llamaba?
necesidades operativas de fondo, el NOF. Y el NOF se comporta como usted dijo, Javier, fuera de talla. Ahora, fuera de talla porque esto es muy serio. El NOF se recupera al final del periodo, pero ustedes deberían haberse dado toda esa vuelta de análisis de decir, a ver, espérate un poquito. Primero entendamos cómo se está financiando esta empresa. Y ahora cuando lleguemos a las siguientes materias que son más apasionantes, porque es hacer análisis financiero de por sí, ahí vamos a tener que ahí sí que vamos a tener que aplicar todos los tipos de cuentas, todos los análisis, todo. Por ahora solamente yo les pido que sepan muy bien de los pasivos que son espontáneos, que lo entiendan, que eso ya lo vimos, pero que entiendan que son los pasivos que se generan automáticamente por la operación, que no tienen costo financiero, eso es parte de la definición, no tienen costo financiero y son parte, tal como había explicado muy bien la Mari, por ejemplo, cuando se les paga un poquito más tarde a los sueldos de los trabajadores, pero no en mala, sino que está programado. ¿Eso qué significa? Se hace el cierre, yo tengo deuda, pero es deuda parte de la operación. O por ejemplo, el típico, el que más se utiliza, el de proveedores, que es el ejemplo que les di, el típico ejemplo que doy de un diarero, un kiosco. ¿Por qué doy el ejemplo del diarero? Es porque es un inventario que se vende en el mismo día o el día siguiente. Porque en el diario no puede durar más que eso, ya deja de ser diario. Entonces, por eso, en estricto rigor, cuando se pone una sucursal de diario, si mi proveedor me da 2, 3 días para pagarle, en estricto rigor yo no estoy financiando eso de mi bolsillo, lo está financiando mi proveedor. Y ese tipo de pasivo es un pasivo espontáneo. Lo que falta extra es dinero que yo le tengo que prestar a la empresa. Y ese dinero que yo le tengo que prestar para hacer el ciclo operacional, ¿cómo se llamaba? NOF. ¿Les quedó claro? ¿Alguien quedó con alguna duda? Por acá los veo. Oiga, ¿me entendió? ¿Seguro? A ver, ¿a quién le voy a preguntar? Oiga, usted. Oiga, pues. Ahí. Oiga. Ay, dígale. Oiga, pues. ¿Me entendió? Me va a decir si tiene preguntas. Le voy a volver a preguntar. Así que pregúnteme usted primero. ¿Estamos? Ya. Dígame. Espérame. Yo al final me enredé. ¿Cuál era el no espontáneo y el espontáneo? Ahí me enredé como de pronto. No, en estricto rigor a nosotros nos están diciendo toda esa instrucción de decir lo que se financia, nos dicen, y activos en corto plazo no financiados espontáneamente, ¿qué significa? Es, como no fue financiado por pasivo espontáneo, es dinero que yo tuve que poner. El NOF, exactamente, porque es la diferencia de falta. Entonces, ahí entre líneas nos están diciendo, o sea, lo que yo tuve que financiar porque no me lo pagaron mis pasivos espontáneos fue de 310.000. Y eso es un préstamo que uno le hace a la empresa para que pueda dar su ciclo operacional. Pero si es un dinero que yo le presté a la empresa, cuando la empresa cierre o termine de vender, ¿qué debería pasar con ese dinero? Sobrar en el flujo y devolvérmelo. Por eso se asume siempre, lo que decía Javier, de que al término del último ciclo operacional, ese dinero debería sobrar en el flujo, porque yo lo presté mientras funcionaba. Si yo termino de vender el último inventario y no seguí comprando, ese dinero debería sobrar. Aparte de las utilidades y de todo, debería sobrar. Por eso se asume que se devuelve en el último periodo. ¿Ya? ¿Me entendieron para dónde va el tema? Sí, espéreme un segundo, que estaba su compañero, dígame. Sí, es que no entiendo ahora cuando estoy sacando los flujos el tema ese 0,3 por litro, que es como lo que se vende en el mercado secundario. Tengo que poner como en el flujo la diferencia que hay. En estricto rigor, yo podría poner, en venta podría al tiro poner 3,8 menos 0,3, o yo lo voy a hacer separado para que vean todas las líneas. Entonces yo voy a poner venta 3,8, y voy a dejar ventas que se dejan de tener 0,3 negativo. Así lo voy a anotar yo. Es como, de hecho, así se le llama, así lo tengo yo en la pauta. Costo de oportunidad, literalmente. ¿Ya? Bien. Ya. Oiga, por aquí estaban hablando algo, ¿no? ¿O tenían una duda? ¿Pero bien? ¿Bien? Ya. Por acá usted me estaba preguntando. Espéreme un segundo. Sí, o sea, entendí lo que dijo, que al final se va a financiar con NOF, pero al final cuando se tenga que vender el activo, cuando se termine cuando se termine el último año, yo tengo que poner ese flujo como positivo. Porque el flujo me lo devuelve. Sí, pero serían los 600.000 que costó el activo, o no, eso más NOF. No, solo el NOF. Ya. El activo va por un carril totalmente distinto, que es lo que yo les decía, primero saber si se vende o no se vende. Sí, pero ¿y ese NOF correspondería al valor del activo, que serían los 600? No, el NOF son los 310.000.
Solo los... Los 300. Sí, los 310.000. Eso mismo. Ya. Y al terminar el periodo, y ese préstamo, en otras palabras, el enunciado para ser menos enredado, entre comillas, o involucrar menos materia, yo podría haber dicho, el socio le tiene que prestar a la empresa 310.000 para que funcione, y sería lo mismo. Solo que yo quise poner lo otro para que ustedes en el fondo, vayan diferenciando, decir, lo que no se financió con pasivo espontáneo, por defecto, es lo que el socio le tuvo que prestar. ¿Ya? O sea, es parte de lo que ustedes ya sabían. Sí, pero si no le dices, bueno, el asumir el de dónde viene el dinero, sí, eso sí. Porque si es que se pide un préstamo o no, debería decir el enunciado. ¿Ya? Y ahora sí, usted iba a decirme algo. Proponga su micrófono, pues. Después me la va a hacer entonces. Ya, mejor aún. Ya, dígame. O cualquier cosa ya no financiado espontáneamente, yo deduzco que no. Exacto, porque la única forma es que si no fue financiado espontáneamente, o fue financiado financieramente, eso es un pasivo financiero, o que el dueño le prestó dinero y eso es no. Tal cual. Ya, sigamos avanzando. Además, nos dicen, los activos, los únicos activos que se pueden depreciar, es decir, la infraestructura, podría depreciarse hasta un valor residual de 600.000 en línea recta y venderse en el mismo monto al final del cuarto año. ¿Quién me puede explicar qué efecto tributario va a tener eso? Hagan el análisis completito. Con calma, ¿a quién me puede decir? Oiga, ¿me va siguiendo? Ya dígame, ¿qué efecto tributario va a tener? Pero ve, no va siguiendo, pues. Ya, pero tiene que ir siguiendo. Le voy a volver a preguntar. Ojo. Ya. ¿Quién? Oiga, usted. ¿Qué efecto tributario va a tener? Pero léanlo, pues si lo acabo de leer, véanlo, analícenlo. Ahí yo al tiro voy a cachar quién maneja bien o no el tema de la depreciación. Intro a la contra. Oiga, intro a la contra. Ya, dígame. ¿Qué cosa? Pero hable más fuerte, pues. Lo que hace es que va a disminuir la utilidad y eso hace que tengáis menos interés. Porque uno paga depreciación. No, pero primero está mezclando dos cosas, intereses con impuestos. O sea, impuestos, pero ya. para mí es lo mismo. Primero, ese está muy bien. Los 600.000 mensual, o no, ni siquiera, porque todavía no podemos ver, lo que se deprecie periodo a periodo va a hacer que disminuya impuestos, pero no es un gasto desembolsable. Perfecto. Pero mi pregunta iba hacia otro lado. ¿Qué efecto tributario va a tener al final del periodo? Sí. Mayor al valor del libro. Ya, pues, pero ¿cuánto es? Pues ahí tiene toda la información. ¿Lo tengo que calcular? No, no tiene que calcular. Es solo materia. Léalo en detalle. Eso es lo que quiero que vean. ¿Ven? Ya, dígame. Es que se van a vender al mismo precio, entonces los impuestos ahí no se van a anular o algo así, ¿no? Exacto, bien. ¿Ven? Eso es lo que quería que me dijeran. ¿Cuánto es el valor del libro al final de la vida útil? Calma. Un puntito ahí, yo creo que igual merece un puntito premio. Ya, bueno. ¿Cuánto es el valor en libros al final de la vida útil? No en monto, sino que en concepto. ¿El mismo que qué? ¿Cómo se llama eso, pues? Pero ¿cómo se llama lo que vale al término de la vida útil? El valor residual. El valor en libros siempre es igual al valor residual al final de la vida útil. Porque se depreció todo. Entonces ya no puedo seguir depreciándolo hasta cuánto es, hasta el valor residual. Eso lo deberían ya, hace 2 semestres que lo vieron conmigo la gran mayoría, y ya más o menos deberían ir asociando esas cosas, pues no solo aprenderla mecánicamente. ¿Ya? Y si es que el valor en libros al final de la vida útil es el valor residual, ¿y en cuánto se va a vender? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros nuestro enunciado? Al mismo valor, muy bien. Nos dice que el valor residual es 600.000 y que ese mismo valor se vende. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el efecto en flujo? No, en flujo, calma. 600.000, exacto. Y tributariamente no tiene ningún efecto porque lo estoy vendiendo al mismo valor el libro. ¿Quedaron claros? Tomen nota, eso es importante. Esos son los análisis que van a tener que hacer para resolver la prueba. Entonces, por eso cuando me digan que a veces falta un poquito de tiempo, es porque estos análisis tienen que salir de una. Si no, es que no se está cumpliendo el objetivo de aprendizaje, que es que lo sepan a un nivel de dificultad alto. O de repente van a decir, profe, que yo realmente sé, sí sabe, pero tiene que saberlo un poquito más rápido todavía. ¿Ya?
¿Alguien quedó con alguna duda? A ver, por acá. Por acá. Oiga, ¿cómo va? ¿Me va siguiendo? ¿Me va a preguntar cualquier cosa? Ya. Usted. Ya, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Ya. Ya, están como muy atrás y eso no. Ay, que siempre, si yo, siempre los de atrás, hasta ahora se están portando muy bien, pero como que en cualquier momento, ay, ya la cagáis. Ya. Sigamos avanzando. Estamos solamente sacando la información. Ya. Shh, silencio, silencio, silencio. Hasta ahora va muy bien y hemos avanzado bastante rápido en general. Sigamos. De igual forma, se podría recuperar la inversión en activos de corto plazo no financiados espontáneamente en su totalidad al final del proyecto. ¿Qué me están tratando de decir con eso? Esa frase era innecesaria. ¿Pero qué me están tratando de decir? Que el NOF se recupera en su totalidad al final del cuarto periodo. Ni siquiera deberían habérselos dicho y ustedes podrían ya haberlo intuido. Dígame. ¿Puede que al final de un proyecto no recupere todo el NOF? Sí, pues. Eso a veces pasa. ¿Qué caso? En la práctica pasa cuando la empresa ha tenido algunas pérdidas entre medio y esa cantidad de NOF que yo incorporé se perdió nomás. O que al final por flujo yo pueda recuperar la mitad nomás. Es literalmente eso que les dije. Yo le presté dinero a la empresa como porque tenía que funcionar en estricto rigor. Si la empresa no ha destruido valor o no ha tenido pérdidas, al final a lo mejor tuvo que consumir un poquito de ese NOF para poder funcionar. ¿Pueden decirnos en algún enunciado que recuperaron solamente la mitad de los activos de corto Sí, plazo? no solamente eso, sino yo tengo ejercicios tan creativos que ustedes tienen que calcular si es que se tiene que recuperar. Así que no se preocupe, sí, hay de todo. No sé, estoy tratando de hacer la mayor cantidad de ejercicios en clases, porque eso yo sé que les sirve, y estoy tratando de hacer los ejercicios más difíciles posibles, pero no sé si alcancemos a resolverlos todos. Dígame, Mari. Profe, entonces no siempre se recupera el NOF al final. A menos, o sea, en casos muy raros en donde les damos la información, no podría no recuperarse. Pero por defecto siempre se recupera. Ya, sigamos avanzando. Considerando que la tasa de impuesto a la renta, es decir, el impuesto que pagan las utilidades, es 20% y que la tasa de descuento apropiada para el proyecto es 8%, ¿qué es lo que es eso? El WACC. Imagínense un ejercicio ahí livianito, si no, ni siquiera hay que calcular el WACC. ¿Cuánto debería llevar el laboratorio a cabo el proyecto, sí o no? En la hora anterior traté de hacer algo, pero eran bastante menos que ustedes, o sea, se distraen menos, de darles unos minutos para que traten de hacer el flujo. Y se van a chocar contra una pared y decir, pero profe, ¿cuánto flujo hago? No lo puedo mezclar todo. Traten, dense 5 minutos. No, calma, yo me voy a ir paseando. Traten de resolverlo a mano, a computador, como ustedes quieran. Pero háganlo. Vamos a ver cómo sale. Como son varios, puede que se empiecen a conversar y se distraigan. Pero traten, quiero ver contra qué se van a enfrentar. Voy. Y a esto sí yo creo que podríamos tirar un puntito así ya. Sí, ya, listo. Ya, dígame, espérese. Ya, ¿estamos? 3 décimas, a quien lo tenga bueno. Por lo menos que avancen algo, porque en muy poco tiempo para que lo puedan terminar. ¿Ah? No, pues sí, siempre es para los controles de ejercicio. Oiga, aquí, no, oiga, no sé, ay, para eso, no, oiga, no, dígame. Dígame. Oye, se supone que no debería pasarme tanto, pero dígame. Sí. Pero la cuenta como dices tú todos los años, en este caso, ¿solamente calculo esto o igual hay que tomar este incremental? No, pues tiene que ser con todo. Pero no es tan complejo. Denle una vuelta, pero sí, eso es lo que yo creo que les pase. Que se enfrenten a esto sin que yo les diga. Imagina que está en una prueba, pero si está en juego esto. ¿Estamos? ¿Lo hizo? Trate, pues. Ya. Shh, concéntrense en su hojita. Está en juego algo. Antes yo esta cuestión la hacía Carlita. Antes la hacíamos en grupo y se ponían a pelear. No, yo lo hice primero. No, era extraordinario. Pero ya no me dejan hacer cosas en grupo porque no pueden estar tan cerca. Dígame. Ya, pero ahí véalo, pues. Sí, sí, entonces, pero no. No, pues no, pero si no era. No. No. No, pero siga, pues. Sigan. No, a ver, deme el flujo del año 3. Listo.
Deme el monto, deme ese dato y... Ya, pero si sí, está bien, pero siga, pues, no se distrae, no pelee solo. ¿Cuánto le...? A ver. ¿Y cuánto? Sí, eso. Ya, pero no se lo muestra a sus compañeros. Ya, pero después, pues. Sí. ¿Y ahí cuánto le dio el van? ¿Qué cosa? ¿El van cuánto le dio? No, calculé los flujos nomás. Ah, no te sí, bueno, ya te siga. Ya, a ver, ¿quién lo tiene? Quiero saber a qué se enfrentan. Oiga, ¿lo hizo? No ha hecho nada. La verdad es que no ha hecho... Ya, pues. ¿Qué? Pero no, pero si yo pedí que no hagan eso, pues. Ya, Raye, ¿qué haría? ¿Cuánto flujo haría? Hay varios que ya lo hicieron, ya, pues. Ya, coméntemelo que está pensando en voz baja. Ya, pero coménteme qué estaba pensando. Estoy para ayudarlo. Chuta, ve, es que si no hay voluntad, ya dígame. ¿Ya lo tiene? ¿Cuánto le dio? No, es que acá tengo... Esto lo tengo que llevar a la No, mire, lo que tienen que hacer, las ventas, eso es hoy. Porque son 0,3. Mire, yo le recomiendo hacer lo siguiente. Ahí como borro. Ahí. Primero vea la cantidad de unidades que se van a tener. En año 1 van a ser 710.000 por 1,1. Después ventas ese mismo por 1,1. Después 1,1 y después 1,1. Va a ser el periodo 1 al 4. Ah, lo que aumenta son los 700.000. Sí, pues. Ah, y lo otro, el variable. Sí, bueno. Ya lo vimos. ¿Ya? Díganme. Sí, ese sigue. A todo evento sigue igual a como estamos. Ya, a ver quién lo tiene, pues quiero que sea esto un poquito más desafiante. Pues. Dígame. ¿Ya le dio el flujo de los ingresos o con los costos incluidos? Da lo mismo. Sí, lo importante es que llegue abajo al flujo total. Yo lo voy a hacer lo más abierto yo, para que todos lo vean. Pero, por ejemplo, el cero no tiene venta. No, ya. Sí, y las ventas también. Sí, no, está bien, está súper bien. Primero ponga la unidad. Eso está súper bien. Dígame. ¿Ya? Pero ¿cómo, pues? ¿Cómo se hacía la depreciación? No, y ahora yo se lo voy a explicar. Ya. Es que si no, no voy a alcanzar. Ahora tenemos 25 minutos para terminar. Ya. Pongan atención. No, yo creo que una. Ya. Ya, estimados, por favor, necesito que estén en absoluto silencio. Los que están en Zoom... Oh, no he pescado a nadie que está en Zoom. Oiga, Sandor, ¿está por ahí? ¿Y estamos, profe? Ya, ahora sí lo voy a resolver. Ya, necesito que estén, por favor, en absoluto silencio. Ahora que ya, comillas, trataron, bueno, algunos trataron, otros no, pero algunos trataron. Lo que quiero ahora es yo ir resolviéndolo y se van a ir dando cuenta que no es tan sencillo. A esto se van a enfrentar en el control, en la prueba, a ejercicios de este estilo, y eso que ni siquiera son tan difíciles. Sí, nos estamos acercando a un nivel más o menos alto, pero no es tan difícil todavía. Por lo tanto, necesito que vayan estudiando ustedes. A esto es lo que nosotros en nuestra época le llamamos soltar la mano, el poder enfrentarse y que puedan partir inmediatamente, saber a qué están haciendo, y no mirar y leerlo y quedar así despavoridos. Y no tratar. Ya. Primero, un dato que varios me preguntaron es el tema de la depreciación. Ustedes tienen que saber que la depreciación, pese que es algo de intro, es costo histórico menos valor residual, porque es lo que no se deprecia, dividido vida útil. ¿Estamos claros? El resultado de esta división, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué cosa? El gasto por depreciación por cada unidad de la vida útil. Si la vida útil está en años, es gasto por depreciación por año. Si la vida útil está en kilómetros, pueden ser 10.000 kilómetros, el resultado de esta división va a ser gasto por depreciación por kilómetro. Eso es lo que ustedes tienen que entender. En este caso es bastante simple, porque el costo histórico, bueno, ¿se acuerdan lo que incluía el costo histórico, no?
Hoy podríamos hacer un ejercicio con eso así. Sería bueno. En estricto rigor, por definición, todo lo que incorpora el costo histórico, ¿cómo se llamaba eso? ¿Qué más incorporaba la pura compra? Eso. Todo lo necesario para que esté en funcionamiento. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, en estricto rigor, yo podría tirarlo ahí medio camuflado. Oye, me gustó eso, nunca lo había hecho así. Por ejemplo, poner el monto que se compró, poner cosas que sabemos que sí se incorporan, no sé, el flete para que quede listo, a lo mejor, no sé, poner gasto en publicidad, pero sabemos que no es parte del costo histórico. En este caso puntual es el costo histórico menos valor residual dividido útil, les va a dar, solo para que se acuerden, gasto por depreciación por unidad. ¿Y qué unidad? Esta, la que esté la vida útil. Si la vida útil está en años, nos va a dar gasto por depreciación por año. Si la vida útil está en meses, nos va a dar gasto por depreciación en meses. En este caso puntual, ¿cómo sería? 2,6 millones menos 0,6 millones dividido 4 años. Igual 0,5 millones, es decir, 500.000 por año. ¿Estamos claros? Eso era todo. ¿Alguien ya lo había calculado? ¿Sí? ¿Lo tenía? Ya. ¿Alguien más? Oiga, ¿usted lo tenía o no, pues? No, pero está siguiéndome o no. ¿No se quiere sentar más adelante para que lo ayude? ¿No? ¿Está bien? Ya. Pero me tiene que preguntar, pues sí, les trato de dar toda la confianza para que me pregunten. Dígame. Entonces, la depreciación se pondría como no desembolsable y después de nuevo La reversaríamos. se reversa, Es que en ya. estricto, sí, ya, ahora lo voy a ir analizando y espero que les vaya haciendo cada vez más sentido. Pongan mucha atención, por favor. Nosotros tenemos el ítem y tenemos el flujo en 0, en 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Porque son todos los montos distintos en venta, bueno, en unidades. Y eso hace que las ventas sean distintas. Nosotros vamos a tener ventas, que es dinero, pero yo les recomiendo primero calcular la cantidad de unidades que va a ser por cada periodo. Sabemos que al día de hoy son 700.000 y que van a crecer 10% por año, por lo tanto, ¿cuántos son en el año 1? ¿Cuántas unidades son en el año 2? ¿En el año 3? ¿El año 4? Listo. Espero que ustedes lo hayan hecho así, no sé, les voy tirando ideas, por eso me gusta cuando les doy estos minutitos y no necesariamente llegan y copian al tiro lo que yo les voy diciendo. Las ventas, ¿cuánto es el precio de venta de cada uno? Ese es el costo de oportunidad, o sea, el cuánto lo hubiese vendido, pero ¿cuánto lo voy a vender al hacer este proyecto? 3,8. Si el precio de venta unitario es 3,8 y vamos a tener 770.000 al año 1, ¿cuánto serían las ventas del año 1? Ya, después, 3, 2, 18, 600, lo voy a hacer un poquito más rápido. 3, 540. Profe, ¿cómo sacó los 2.926.000? Multipliqué 770.000 que está arribita, ¿Sí? ahí lo voy a encerrar en un círculo, por los 3,8 que es el por los precio de venta 3,8. unitario. Ya. ¿Ya? Dígame. Pero es que tengo que terminar, después si quiere dudas puntuales, por favor. Ya, después, además de eso, pegadito a eso, yo anotaría, ustedes lo pueden haber hecho en la misma fila, no hay problema. Yo lo voy a hacer lo más amplio posible para que todos se queden con la información. Por ejemplo, lo que vamos a dejar de vender o el costo de oportunidad. No, es 0,3 por unidad. ¿Cuánto es 0,3 por 770? Es 231.000. A eso es lo que nosotros nos referíamos cuando a la hora yo les decía que podía existir canibalización, es decir, que al hacer un proyecto disminuyo los flujos de otro proyecto, como esto. Al hacer este proyecto yo tengo que incorporar en mi análisis el cuánto voy a dejar de vender en otro.
Luego el 0,3 por los 8,47 sería 254,100. Después 279,510. Después, calma un segundo. Dígame. Pero ponga su micrófono, pues. Uno tenía que hacerlo por el incremental. Que el incremental No, o sea, es que podría ser incremental. Yo acá lo hice por separado para que lo puedan ver. Por si alguien lo hizo separado. Si es solo incremental, se llega al mismo efecto. Ya. ¿Ya? Sigamos. Después tenemos los costos variables. ¿Cuántos eran los costos variables? ¿Cuánto? 1,5. Por favor, tomen atención. 1,5 es lo que nos decía el enunciado de que iba a requerir la energía, que esto de energía sí que pasa por cable, va a necesitar un tratamiento y reproceso de 1,5 por litro. Por lo tanto, cada vez que si es que nosotros hacemos este proceso, este proyecto, vamos a tener que gastar 1,5 en cada litro que pasa. 1,5. Y multiplicar 1,5 por cada una de estas unidades. Sería 1. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Que nos falta algo entre medio. Los costos fijos. ¿Cuánto eran los costos fijos? Son 15.800 por mes, nos decía el enunciado. ¿Y cuántos son entonces al año? 189.600. ¿Cómo 12? Ya. Ya. Luego, ¿qué es lo único que nos estaría faltando? ¿Por qué colocamos la depreciación para calcular qué cosa? La utilidad operacional. ¿Y por qué queremos la utilidad operacional si yo ya les dije que no queremos ese dato? Para sacar el impuesto. Exactamente, muy bien, Micaela también. Entonces nosotros necesitamos rebajar depreciación porque necesitamos calcular la utilidad operacional y con esa calcular el impuesto, que es un flujo. Esto nosotros sabíamos que ya habíamos calculado que eran 500.000 ya. ¿Qué hora es? 2:25. Sí, en 15 minutos alcanzamos. Pero necesito que sigan así como ahora, muy concentraditos. Con esto, nosotros podemos calcular la utilidad operacional, que va a su vez calcular la cantidad de impuestos que se deberían pagar, que son, de cada uno lo voy a anotar, 850, 400. Esa es la utilidad operacional, 1.004.400. 1.100.000. Ya. Tenemos que... Calma, ahora voy a llegar a eso. Esto hace que tenga impuestos. ¿Y cuánto era el impuesto? 20%. O sea, tengo que rebajar a ese dato que me dio el 20%. 170.080. 200. Ya. Ahora, luego nosotros, por favor, pónganme atención en esto, que esto es súper importante. Dejen de escribir. Por favor, ¿ya? Ahora nosotros necesitamos calcular el flujo. Les voy a ir diciendo, ventas, ¿es flujo sí o no? ¿Es flujo costo operacional? ¿Costos variables? ¿Sí o no, po? Sí. Sí. ¿Costos fijos? ¿La depreciación? No. ¿El impuesto? ¿Sí o no, pues? Sí, pues.
Por lo tanto, acá lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo he visto gente que vuelve a sumar todo de nuevo por orden, porque en su cabecita mental lo tienen que hacer más separadito, no hay ningún problema. Si alguien puede decir, ah, pero espérense, no me apuren. Yo hice todo lo anterior para calcular el impuesto. Bien. Si alguien quiere hacer una tabla totalmente independiente en donde agrupe S y S, va a estar bien. Si logran verlo un poquito más rápido y dicen, a ver, pero si ya lo sumé, la utilidad operacional incluye todo lo de arriba y yo tengo que sacar eso, uno puede saltarse el repetir todo. ¿Y qué puede ser? Dice, ah, ¿cómo lo saco? Reverso el monto que puse ahí. Por eso nosotros lo reversamos. Si alguien lo quiere anotar todo de nuevo, no hay problema. Acá lo importante es que necesitamos calcular flujo. Y para el flujo, para poder calcular el flujo, nosotros decimos, ah, pero la utilidad operacional suma todo esto. Y yo no quería haber sumado eso. Bueno, la reverso. Lo reverso, hago el signo contrario. ¿Ya? Acá reversar lo no desembolsable. Y por lo tanto en flujo, ¿cuánto me dio? ¿Qué es lo que yo...? Ah, chuta. Ya. Que nos faltan las cosas del periodo 1. Luego nos faltaría, ¿qué cosa nos está faltando del el momento del periodo 0? Nos faltaría la infraestructura, que son 2.600.000, el NOF, que ya tuvimos toda una explicación de qué es lo que era el NOF, cómo se recuperaba, etcétera, que son 310.000. ¿Y qué pasaba con el NOF al final? En el último periodo, por lo tanto acá ponemos a la altura del NOF 310.000. ¿Y qué pasaba con la infraestructura? Se vendía en 600.000 y el efecto en flujo de esos 600.000 ¿es algo distinto a los 600.000? No, son los mismos 600.000. Les voy a poner un ejemplo para que ojalá les sirva a lo máximo esto. ¿Qué pasa si el enunciado me dijera se vende a 700.000? ¿Cuánto sería el efecto en flujo? Como 100, pues. ¿Yo recibiría esos 700.000 o no? Sí, pero concéntrense. Ahora el enunciado me dice que lo estoy vendiendo en 600.000, que coincidentemente es el mismo del valor residual, y como ustedes manejan depreciación y saben que el valor en libros del último periodo es el valor residual, se vende al mismo valor en libro. Pero ¿qué pasa si yo les dijera a un enunciado, se vende a 700.000? ¿Cuánto sería el efecto en flujo? ¿Los 700.000 que me van a pasar? Menos el impuesto que genera. ¿Y cuánto impuesto genera? Sería 100.000 de utilidad, porque es 700.000 menos el valor del libro, da 100.000 de utilidad, por los impuestos. Por lo tanto, si por el hecho de venderla en 700.000 yo tengo que pagar de flujo 20, el efecto en flujo de haberla vendido en 700.000 es 680. Por lo tanto, si yo les hubiese dicho, lo vendo en 700.000, el monto que hay que poner acá no es 700.000, sino que ¿cuánto es? Los 680. Hay que poner acá el efecto en flujo. En este caso el efecto en flujo es 600.000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se mueve el impuesto. ¿Me entendieron eso o no? ¿Sí? ¿Hay alguien perdido? No, dígame pues. ¿Pero entendió o no? Ah, ya. Dígame. Pero ponga su micrófono, pues. ¿Pero en cuál? Hasta acá. Usted ya sabía, había notado que se vendían 600.000, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O partimos de ahí? Mire, tiene que poner atención. Los activos podrían depreciarse hasta un valor residual, pero mire acá, pues, de 600.000 en línea recta y venderse en el mismo valor. Ahí le estoy diciendo en enunciado que se venden 600.000. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo? Además, en esa misma frase les dice que el valor residual es 600.000. ¿Cómo se hacía el efecto de la venta? ¿Qué había que comparar con qué? Eso es materia muy pasada, así que lo tienen que saber. Con el precio de venta, ¿no es cierto? Si yo lo vendo más caro que el valor en libros, voy a pagar impuestos, porque voy a tener una utilidad por venta. Si yo lo vendo más barato que el valor en libros, voy a tener un ahorro tributario porque lo estoy teniendo una pérdida tributaria. ¿Estamos?
si usted quiere, para reforzar esto, en la PPT, al final de la PPT de flujo, hay un ejemplo si algo se vende, no sé si se acuerda, que estaba en valor del libro de 5 millones, y hacemos todo el ejercicio de si se venden 3 o si se venden 7. ¿Estamos? En este caso, lo vendimos en 600.000, por lo tanto el efecto en flujo son solo los 600.000. ¿Por qué? Porque el valor del libro, ¿cuánto era? 600, y el valor de venta, 600. No hay ni utilidad ni pérdida, por lo tanto, los 600.000 que me pasaron, pasan en banda. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me entiende o no, pues? ¿Qué cosa? No, pues porque, pero dígame eso entonces, pues. En el año 0, hoy, yo compré infraestructura, pero yo todavía no he vendido, no he producido, no he hecho nada, solo compré infraestructura. La infraestructura son 2,6 millones. Y además tuve que meterle plata mía del bolsillo, ya explicamos eso de NOF, de 310.000 en el periodo 0. ¿Estamos? Ya. Calculemos ahora los flujos de caja. Dígame. Una pregunta con el NOF. ¿Por qué en el periodo 0 lo puso negativo? Porque según yo debería ser positivo porque lo recibo, ¿no? Es que para uno que está evaluando el proyecto estoy poniéndole plata. Pero yo el proyecto lo estoy recibiendo, le estoy Sí, poniendo pero plata. no es algo de venta, es lo mismo que si yo invirtiera. Es como que yo le dijera, si yo compro una maquinaria, la empresa está recibiendo una maquinaria, sí, pero yo la estoy comprando. Es el mismo efecto. ¿Ya? Uy, dije la palabra. Ya. Ahora sumemos los flujos para ver cómo nos da. En el periodo 0 tenemos un flujo negativo de 2.910.000. En el año 1 tenemos 1.180.320. En el siguiente tenemos 1.303.520. En el siguiente tenemos 1.439.040. Y en el último tenemos 2.498.112. Ya. Todos los que están ahí con su computador. La tasa de descuento es 8% efectiva al año. ¿Ya? ¿Cuánto les da el VAN? Dígame, ¿cuánto le dio el VAN? Pero ponga su micrófono, pues. Pero si necesito que lo hable por el micrófono, pues. ¿No sacó la utilidad después del impuesto? No, no lo anoté, pues, porque llegué y lo sumé nomás. Pues, si no, pero por eso no se lo aprendan así de memoria, pues. Sí, es flujo nomás. ¿Ya? Ya. ¿Quién? Ya, pues, ya les pregunté. ¿A quién? ¿Cuánto les dio el VAN? Oiga, ¿cuánto les dio el VAN? Pero ponga ahí, igual VAN, y le pone al 8% y eso es flujo. ¿Ya? ¿Quién le dio? ¿Quién lo tiene? Oiga, ¿le dio? Oiga, pues, ¿le dio? ¿Cuánto? Pero calcúlelo, pues, si ya tiene todo. ¿Ya cuánto le dio? ¿Cómo no le cuadra? Hágalo a mano entonces, pues traiga valor presente al 8% y lo suma, pues. ¿Qué cosa? Pero vaya uno a uno, pues. Pero ¿cómo? Pero ya. Ponga S dividido, ponga igual, S dividido 1 más 8% elevado a 1. El siguiente dividido 1 más 8% elevado a 2. Ya. Bueno, si tenemos, ya, con esto terminamos. Acá. Estimados, con el 8% de tasa de descuento nos da un VAN de 2.278.990. ¿Ya? O sea, a simple vista, le podemos exigir al proyecto bastante más que el 8%. Y lo máximo que se le puede exigir es la TIR, dígame. ¿Tengo que uno por uno los flujos o los puedo sumar y partir en la tasa? No, por favor, no me diga eso. Porque cada uno tiene distinta temporalidad, pues. Cada uno está en distinto valor, el dinero en el tiempo. Ya, pues, no, no, pues. No, mire, ponga atención. Esto era, y no se preocupe porque en la otra hora, cuando alguien me preguntó, me enojé harto porque es materia de la prueba 1. En la prueba 1 vimos los criterios. ¿Cómo se calcula el VAN? Este lo traigo a valor presente en un periodo al 8%. Es lo mismo, pues. Pero no los puedo sumar si... No los puedo sumar todos juntos, po. Eso sí, po, pero por separado sí, po. No todos juntos. Ya, dígame. 2.278.990. ¿Sí? ¿Le dio? Ya, bacán. Ya.
Estimados, lo dejamos hasta acá. Me gusta mucho el ejercicio siguiente porque tiene valores nominales y reales y se involucra harto la inflación y la tasa de Fischer. Entonces, la idea es partir por ese, por si alguien se la quiere jugar, que lo traten de hacer. Ya, mándeme un mail y voy a cachar. Ya, mándeme un mail. Ya. Estimados, ya, como les dije, el ejercicio 2 de esto mismo tiene tasas nominales y reales. Ese es bueno. Ese ya se pone de verdad, porque hay que aplicar la UEF, inflación, tasa de Fischer. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy bien. Nos Gracias, vemos. profe. Chao. Que esté bien, Micaela, que esté bien, Sandor. Nos vemos. Chao, chao.